¿Podría comentarme brevemente sobre su formación académica y cómo es que se vinculó con el trabajo con la familia? Tengo formación como psicoterapeuta en TCC y me metí a la de MUNA de Villa El Salvador. Y ahí fue donde yo empecé siendo egresado, pero me metí como auxiliar administrativo. Ahí mismo, ya también estando en la de MUNA, ya me había licenciado, mi tesis la hice en base a esa de MUNA. Dejo el área de la de MUNA de Villa El Salvador y paso al área de la mujer de la misma municipalidad. Y después me voy a INAVIF. Nuestro centro llegaban adolescentes, que legalmente es considerado a partir de los 12 años, hasta los 17 con 11 meses y 30 días. Entonces llegaban adolescentes que vivían en la calle y estaban en drogas, en adicciones. ¿Qué es lo que le motivó a trabajar en estas instituciones como lo son la de MUNA y como el INAVIF? Plata, la verdad, o sea, no te voy a mentir, fue por eso. Pero también fue un tema de oportunidad, pues, ¿no? Porque cuando yo empecé, como te dije en de MUNA, yo empecé como auxiliar administrativo. En la de MUNA lo que hacíamos era entrevistar, porque te llega un aviso, como sea te puede llegar el aviso, de que, no sé, a un niño se le está vulnerando uno de sus derechos o se le está afectando su integridad en una categoría, porque en de MUNA hay categorías para cada afectación, negligencia y descuido, ya. ¿Qué significa eso? No iba al colegio, lo encontraban en la calle jugando, sucio, cochino, enfermo, X cosas. ¿Qué había que hacer? Literalmente, la verdad, era toda una investigación, porque teníamos que ver cuál era su paradero actual, teníamos que ver quiénes eran los tutores a cargo, teníamos que encontrar en qué colegio estaba, cómo estaba su rendimiento académico, cuándo fueron sus últimos chequeos, ver en qué estado se encontraba. Y era bacán, de verdad era bacán. Salías, tocabas puertas, no, ya no vive acá, se mudó, le preguntabas al vecino, el vecino te decía, sí, la conozco, la he visto en tal calle, te ibas a la calle y así era. Y luego tenías que entablabas el contacto, lograbas el contacto, ya tenías que empezar tu evaluación, notificar. También había un tema burocrático ahí que para mí era todo. Eso fue lo que me gustó bastante de él, porque me metí más de lleno. Al paciente tú tienes que darle una psicoeducación. Claro, tú te tienes que empapar también en cuáles son los métodos de modificación de conducta, qué es lo que se espera como el rol paterno, el rol materno. También tienes que leer mucho de leyes, porque ahí no puedes hacer cualquier cosa, te puede meter en un problema legal. Entonces, ¿cuáles son los aprendizajes que usted considera que son más valiosos de toda su experiencia en estas instituciones con respecto también a lo que es trabajar con las familias y con estos menores? Irónicamente, para mí no tiene que ver mucho con la carrera, tiene que ver con el aspecto legal. Existe una jerarquía en el tema legal. Emite un decreto supremo. Ese decreto supremo va a tener menos autoridad que lo que pueda decir un decreto legislativo o lo que pueda decir una ley como tal. Y todo ese mundo legal, en el sentido de que te da, o al menos yo lo siento así, te da bastante como que pie a que sientas que lo que haces es lo correcto. Por ejemplo, ahorita se está auditando una psicóloga en el área donde trabajo y la chica dijo que ella utilizaba un programita para hacer una corrección de un test psicológico. Mientras ella evalúa, por decir, ¿no? Lees el ítem y tú tienes que poner del 1 al 4. El detalle de esto es que ella lo aplica del 1 al 4, creo que era, o del 0 al 4. Y la prueba está hecha para que sea del 0 al 6, si no me equivoco, algo así. O sea, faltan otros dígitos más que considerarse al momento de evaluar. Y ella dijo, no pasa nada. Ese no pasa nada va en contra de lo que dice el Código de Ética y Deontología del Colegio de Psicólogos. Está yendo en contra. Y ella está yendo en contra de eso. Entonces, yo cuando entré a trabajar a este rubro, las bases legales te hacen sentir bastante seguro, pero también es una cachetada de realidad de que, oye, que también estás haciendo las cosas, pues, ¿no? Ahí tienes tu guía, ahí tienes cómo hacer un informe, ahí tienes cómo evaluar, ahí está todo, pero tienes que leerlo, cosa que muchos no quieren hacer. ¿Ha recibido otras capacitaciones o también una formación complementaria, en este caso de temas familiares, comunitarios o también de protección infantil? Sí, yo soy defensor del niño, niña, adolescente. Cuando trabajas en de MUNA, tú tienes que llevar un par de cursos. Uno que es de defensoría, inclusive estoy en Google, por si me buscan.
de haber aprobado el dichoso curso ese. Primero va, habla contigo, bien bonito, intenta solucionarlo. Hay una categoría para eso, riesgo de desprotección. Si está en riesgo, chévere. Para el serenazgo, en este caso la de Monet, intenta solucionarlo, se le cita al padre, se le hace el seguimiento a la criatura, se ve cómo va evolucionando, se va solicitando que vaya modificando algunos aspectos y ya está. Si mal no me equivoco, eran como 11. La verdad no estoy tan seguro, ya han pasado un buen tiempito desde que revisé eso. Pero todo esto se toca en ese curso. También te da algunas pautas sobre cómo abordar algunas situaciones, ¿no? Pero además es un tema administrativo, si te soy sincero. Por ejemplo, por decir, ¿no? Cuando un NNA no tiene mamá ni papá, lo primero que se busca es la familia nuclear. Pero en este caso la familia nuclear no está, porque no tiene ni mamá ni papá. Se busca la familia extensa. ¿Y qué pasa si tampoco tiene familia extensa? Se empieza a buscar ya hasta un vecino, que sea un amigo íntimo, por último. Sí, a eso se le llama acogimiento de hecho. Pero en fin, son muchas cosas, terminología, flujogramas, procesos, que te va educando este curso de defensores. Bueno, en Villa hay bastante machismo, ¿no? Todavía. Entonces te podría decir que es como que lo típico, que mamá se queda en casa y papá es el que va a trabajar. Para empezar, uno de los grandes problemas que hay varias familias monoparentales hoy en día. No saben cómo regular sus emociones, cómo lo que es tener una relación siquiera. Y eso es otra cosa, la planificación familiar es esto. Hay que enseñarles literalmente la cantidad de métodos anticonceptivos que hay, la desinformación que muchas veces ya a veces uno no sabe qué más decirles. Entender la realidad, y para eso no podías ser prepotente. Ahí sí tenías que tener bastante tino. Lo que el famoso rapport, generar un vínculo de confidencialidad, de soporte, que se sienta que más que nada tú estás para ayudar, no para perjudicar. Porque, en serio, muchas veces pensaba, no, llegó la de una, me va a hacer llevar a mis hijos. No, sí. No, yo le decía, si no coopera conmigo, voy a llamar a la UP, ellos sí se van a llevar a sus hijos. Entonces, mírame como quien está viniendo a evitar que eso suceda. Su trabajo era la comunicación, y una comunicación asertiva, porque si dejabas que su imaginación vuele, te perjudicaba a ti tu trabajo. Como hay muchas personas que tienen un nivel de educación que no pasa en la secundaria. Sus motivaciones son tener hijos. ¿Por qué? Porque pues, así les enseñaron a tener hijos. Mi motivación es tener mi familia ya ahí. ¿Qué sigue después? El tema de modificaciones de conducta es vital. No solamente porque tú se lo vas a aplicar a ellos, sino porque tú también tienes que entrenar, como dije, al mamá, papá, tutor, quien sea que esté a cargo. Tienes que entrenarlo para que lo pueda aplicar con su criatura, con su hijo o hija. No es lo mismo educar a un niño que educar a un adolescente. Y eso lo entendí bastante bien cuando entré al INAVIF. Tú, un niño, se te pone berrinchudo y no sé, si te empieza a querer golpear, tú lo puedes agarrar de los bracitos y le dices, ya, ¿qué pasa? Cuéntame, calma. Pero cuando entras al INAVIF, o cuando entré al INAVIF y ya trabajaba con adolescentes de 12, 17 años, ya te estoy hablando de tipos que eran de mi tamaño o más altos que yo, a veces pesaban más que yo, o eran más flaquitos que yo, y ellos no se van a tirar al suelo a llorar, por si acaso. Cogían lápices y por la ira, porque tenían conductas explosivas, te querían trabajar algo. Son adolescentes. A ver, y la fuerza de un niño no es la misma de un adolescente, se asemeja ya bastante a la de un adulto. En ocasiones tienes que llegar hasta someter, por eso es que tienes que educar mucho a los padres, bastante. Porque ellos, por vergüenza a veces, le dan el gusto a los niños. Y las pautas de educación en el hogar es un tema que hay que pulirlo bastante porque cada niño es diferente, definitivamente. Pero ahí te das cuenta
de la falta de herramientas que tiene el papá y la mamá para resolver esas situaciones. No saben qué hacer. Y ya si hablamos de un adolescente que toda su niñez hizo lo que se le da la gana, en la adolescencia es muy probable que tengan que trabajar el doble. Yo les he dicho, de los 5 a 11 años, por favor, enséñele hábitos adecuados, que siga y respete las normas del hogar, que respete la autoridad, que entienda que sus acciones tienen consecuencias. Hay que educar mucho, mucho, mucho. La psicoeducación, la prevención. Recuerden, prevenir siempre es más barato. Y eso es algo que lo pueden utilizar cuando ya ustedes sean licenciados. Prevenir es más barato. Siempre, a donde vayas. ¿Qué rol cree que cumple el psicólogo clínico dentro de este campo en casos familiares? Un psicólogo clínico lo que más que nada busca pues es modificar las conductas desadaptativas. Particularmente yo, como dije, yo me formé como terapeuta cognitivo-conductual. Lo que es familia ayuda bastante porque tú evalúas, identificas, pues obviamente, y le das a la mamá y al papá todo un plan de trabajo para que lo vaya poniendo en práctica, lo vaya implementando en su educación en el hogar. ¿Podría contarnos sobre alguna situación en la que haya enfrentado un dilema ético trabajando con familias o menores de edad? Sí, tuvimos uno cuando estábamos en Temuna, que fue gracioso, no era lo correcto, pero nos llegó un caso en Villa de una adolescente que estaba faltando a clases. Entonces la institución educativa reportó esto a la Temuna del distrito, de que tenía regulares faltas. Nos damos con la sorpresa de que era un trabajador de la municipalidad, pues bastante cercano al área en realidad, y a quien conocíamos bastante y hasta, bueno, mejor dicho, era una amistad para todos nosotros. Entonces se supone que uno como psicólogo no debe de atender a familia y tampoco amigos. La idea era que lo hiciera otra persona, pero el problema es que toda el área de la MUNA era como que su pata. Y ahí es donde entraba el problema. Hasta desayuno nos invitó cuando íbamos a su casa. Igual el caso se llevó, pero digamos que todo lo que es el proceso de la psicoeducación, la entrevista al adolescente, lo hicimos a través de un interno de psicología. Entonces al interno se le dio todas las pautas, se le dio también para que, pues, teníamos internos, no había que entrenarlos a los hombres, a los muchachos, para que no se viera un poco afectada esa libertad de contar con tranquilidad lo que sea que le esté pasando. Aunque, bueno, era un saludo a la bandera porque igual todo lo que le decía el interno no lo decían nosotros. ¿Qué criterios éticos considera más importantes al trabajar con niños, adolescentes o familias? La forma en la que está constituido el hogar y cuál es su, vamos a llamarlo así, el repertorio de conductas adaptativas que tenía o que tiene. ¿Por qué? A ver, a grosso modo, un psicólogo, ¿qué es lo que ve? El área cognitiva, el área emocional y el área conductual. La parte fisiológica también. Entonces, cognitivamente, ¿cómo está él interpretando la realidad? ¿Cómo lo percibe? ¿En dónde está enfocado su atención? La parte emocional, entender cómo regula sus emociones, cómo las identifica y, sobre todo, pues, cómo está reaccionando. Y tercero, a nivel conductual, es cómo lo expresa. A lo que voy me interesa bastante ver qué recursos tiene. Como dije, las conductas adaptativas, ese repertorio de conductas adaptativas. Si veo que efectivamente pues no tiene adecuados recursos para regular sus emociones, como lidiar con el enojo, la rabia, la pena o la alegría tal vez, o a nivel académico tiene problemas para concentrarse, quién sabe, a lo mejor tiene un trastorno de neurodesarrollo y hay que enfocarnos en eso. ¿Por qué? Porque como no le está viviendo bien en el colegio, está siendo marginado, pues consideramos ser considerado el más lorna, tal vez el más lento, el más bobo, por no decir otra cosa, y eso también le puede afectar. Entonces todo esto es para mí necesario de entender. Un clínico lo entendería perfectamente porque, claro, lo que estoy buscando es hacer un perfil del adolescente. Porque recuerden, muchachos, toda conducta es adaptativa y se puede
pues desaprender lo que no sirve y aprender nuevo. Considero que también de esta respuesta puede sonar un poco ambigua, pero sus derechos, ¿no? Pero voy a decir que a nivel ético es no vulnerar su integridad. Por ejemplo, ¿han escuchado el término revictimizar? Se le considera revictimización cuando no solamente a un niño o un adolescente, sino también a un adulto pasa por algún evento que puede haber sido traumático y tú en tu entrevista vuelves a hacer que reviva esos eventos a través de recordar simplemente o de dialogar de esto. ¿Y qué le estás generando? Malestar. Entonces yo te pongo pues el escenario: ¿cuántas adolescentes, y me da mucha pena decir esto, han pasado por momentos de violación? Y que yo vaya y le diga algo como que: ¿y quién te violó? ¿Quién te tocó? ¿Dónde te tocó? ¿Te dolió? ¿Te gustó? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué hiciste? ¿Te parecen preguntas adecuadas? Diferente es que pase por una pericia psicológica. Ahí sí, pues, va a tener que responder a estos eventos porque ya se está haciendo una investigación. Pero por mi parte, yo no tengo contempladas esas funciones. Yo no voy a hacer un peritaje. Entonces, sí, considero que en un tema ético hay que priorizar mucho la integridad. En nuestro rubro, la integridad psicológica. No podemos generar pues más daño del que ya puedan haber tenido, definitivamente. ¿Cómo garantiza la confidencialidad cuando interviene con varios miembros de una misma familia? Es decir, cuando trata con una familia, si se trabaja con el padre, la madre, los hijos y así. En DEMUN, en el área de la mujer, en el ámbito clínico, en todos lados, la gente te puede decir de todo. De verdad, de todo. Recuerden, nosotros como personal de salud hacemos 3 cosas básicas: observar, entrevistar y utilizar herramientas. Y todas esas 3 cosas son las que nos va a dar nuestra presunción diagnóstica. No, ya sé, me acabo de acordar que esto era lo típico. En las demunas, los padres, como dije, muchas veces están estas familias monoparentales, donde está o con solo la mamá o solo con el papá. ¿Por qué? Porque los dos ya se llevan mal, se odian, se detestan. Entonces, siempre estaba el papá que decía: ella no me da nada, solo prioriza sus uñas, su cabello, sus nuevos amoríos y bla, bla, bla. O viceversa. La mamá me decía: él no me da nada, no me da plata, se va con su mujer, no visita a su hijo, yo tengo que estar siempre con el pequeño, bla, bla. Hablaban pestes el uno del otro. Y muchas veces lo que el niño me decía era diferente, pues, ¿no? Una pregunta, no sé, ¿con quién quieres estar? ¿Con mamá o con papá? Me decían: con los dos. O tu papá te ha pegado alguna vez, te ha gritado. Me dice: no, pero no viene tan seguido. Ok. Luego veo al niño salir y veo cómo pues se relaciona también, ¿no? Y si veo de que va, le dice: papá, hola, y esto. Como que ya la observación que te está diciendo: oye, la mamá me dice que el papá es un desinteresado, es violento, le grita a su hijo, pero veo que el niño se le acerca, lo busca, le habla, le sonríe, le demuestra afecto. ¿Qué nos dice la conducta? Conductismo. Luego lo he entrevistado también al niño. Ya, por último, una proyectiva. Dibújame una familia y me dibuja pues a la mamá, al papá, y ya tengo también un panorama, al menos a considerar, porque las proyectivas no son muy determinantes, ¿no? Son proyectivas, no dan perspectiva. En ese sentido, al menos en lo que es de MUNA, nuestro reporte era la unidad de protección especial. Por ejemplo, también me tocó, ¿no?, adolescentes que le sacaban el ancho, su mamá o su papá le sacaba el ancho, y me decían esto, y yo les preguntaba: ¿tienes algún problema en que yo hable con tu mamá o no sé, que hable con tu papá sobre lo que te ha hecho? Y me decían algo como que no quiero que le... ¿Por qué? Por miedo a represalias, pues tal vez, ¿no? De que el papá después se desquite. Entonces yo tenía ahí que persuadir bastante, porque yo estoy en la obligación de tener que reportar esto. Yo lo tengo que reportar. Yo le dije: mira, por supuesto que esto va a quedar entre tú y yo, pero tengo que reportarlo, porque a ti te están haciendo daño, y que tú te quedes callado, lo único que va a hacer es que todo sigue igual. Todo sigue igual. Entonces, ahí
muchas veces tenía que darle ese valor al adolescente también para que pueda afrontar, pero eso no es algo de una sola sesión. La confidencialidad no se andaba diciendo, no se le andaba contando los casos a diestra y siniestra a cualquiera, pues no, se reportaba a la unidad de protección especial, que era nuestro ente rector. A ellos sí se les reporta a todos, y si había que dialogar con mamá y papá, por supuesto que había que hacerlo. Yo igual le iba a explicar al adolescente, porque de nada me servía decirle, no, oye, no le voy a decir nada, y que después el papá le diga, ¿por qué le dices? Yo lo estaría traicionando. Tenía que ser bien claro con él también y explicarle lo que iba a hacer. Y claro que al papá y a la mamá que me encontraba que fuera violento, créeme, palabras me sobraban para intimidarlos y hacerles entender la gracia que estaban haciendo. O sea, había que ser bastante firmes. Listo, chicas, espero que les vaya bien entonces. Saquen un 20. Me dicen si el profesor dice algo por ahí de alguna tontería que yo dije. Muchas gracias. Gracias. Chao, suerte. Chao, gracias.